Hadashah o el Nuevo Testamento o las Escrituras del Pacto Renovado, y es de suma importancia que sigamos nosotros conociendo quién es nuestro Mesías. Y está bien ligado al tema que le estoy presentando en la parashá del día de hoy. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de estudiar la parashá? Y voy a estar interactuando con la audiencia, es mi estilo de enseñanza, así que si hago preguntas y usted contesta, good, para que así pues tampoco se me duerman. Las aliyot de la parashá siempre me gusta presentarla porque muchos de nosotros quizás no tenemos el tiempo para estudiar cada aliyá. Los que no conocen o no están familiarizados con el término que es aliyá o aliyot, son las porciones que se dividen día tras día de la parashá, que día tras día tú vas de ascenso en ascenso hasta que lleguemos en Shabbat, porque sabemos que Shabbat es un santuario en el tiempo, es un templo en el tiempo. Por tanto, vamos ascendiendo hacia su presencia y tenemos 6 días para nosotros estudiar la parashá de una forma sistemática, en porciones pequeñas, para que así nosotros nos familiaricemos. Les aconsejo que adopten este estilo de estudio para que se le haga un poco más fácil comprenderlo. Gracias, pastora. That's tea? No sugar, thank you. La primera aliyá de la parashá, para los que estuvieron estudiando, sabemos que comienza cuando Faraón orquestó la opresión a Israel. ¿Y por qué yo pongo orquestó? Porque según la porción nos va a estar presentando, el faraón utilizó ciertas estrategias para esclavizar al pueblo de Israel cuando estaban multiplicándose, cumpliendo el mandamiento en Génesis de ser una nación poderosa. Y la opresión comenzó cuando el mismo faraón decretó que todos los varones fuesen ahogados en el río Nilo. En la parashá, en la primera aliyá, también hace mención del heroísmo de 2 parteras. ¿Cómo fue que estas parteras temerosas de Hashem o de Elohim fueron recompensadas? Y en esta porción de la primera aliyá, ¿por qué usted cuando está leyendo estos versículos habla específicamente de estas 2 mujeres? ¿Por qué Elohim de Israel recompensó a estas 2 mujeres? Porque ellas estaban siendo responsables por traer o detener la vida, pero no era la vida de todas las mujeres que estaban embarazadas, eran específicamente las mujeres hebreas. Ellas eran responsables de detener o quitar la vida. Y por el simple hecho de que ellas no obedecieron el decreto del rey, que por tanto les costaría su propia vida, el Padre, en su infinito amor, misericordia y bondad, las preserva y le da continuidad a la genealogía de aquellos que el Padre iba a escoger para ser siervos suyos en el sacerdocio levítico que se iba a instituir en un futuro. Mire cómo una acción desencadena una serie de consecuencias, sean nefastas o beneficiosas, cuando tú y yo nos decidimos y elegimos obedecer o desobedecer sin importar lo que cueste aún nuestra propia vida. Por eso dije que iba suavecito hoy. Así que el Padre las recompensa y por el simple hecho de que el linaje fue extendido y protegido, nace el libertador de Israel. En la segunda aliyá se detalla el nacimiento de Moisés en un templo flotante. Esto lo aprendí recién estaba en la conferencia del templo la semana pasada. Y uno de los detalles que compartió uno de los instructores es como el por qué la hija del faraón, la princesa, adopta a Moisés
como hijo suyo. Las personas que se dedican a estudiar egiptología o estudian Antiguo Medio Oriente, sabemos que el faraón hizo un decreto y este decreto tenía que ser cumplido, no se podía romper. Él había decretado que los varones hebreos que estaban naciendo fueran juzgados porque él utilizó la astucia para poder detener un pueblo numeroso que se estaba haciendo poderoso. La idea era que el faraón no quería que mientras Israel fuera próspero en medio de su tierra, porque el hombre era considerado un dios, se uniese a otras naciones y se rebelase en contra de su soberanía. Este faraón, utilizando el sistema legal de sus dioses en Egipto, hace este decreto de muerte y de juicio sobre los inocentes. Sabemos que un bebé no puede nadar en un río y obviamente pues él sabía que estos niños eran inocentes, mas sin embargo el río Nilo, por lo cual ellos adoraban, iban a ser juzgados y como se ahogaron cada uno de estos bebés, pues entonces la sentencia fue dictada, pero se salvó uno. Y este uno, Moisés, había sido protegido en la mentalidad de los dioses de Egipto por el Dios que reinaba en las aguas del Nilo. Por tanto, cuando la princesa ve este templo flotante y ve que dentro de esa canasta había un bebé que había sido devuelto por las aguas, ella lo consideró como un hijo de los dioses. Por tanto, al ella sacarlo de las aguas y lo adopta, ella adoptó un hijo de un dios. Let that sink in. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque este detalle en la parashá de hoy, en la Torá, comparte detalles acerca del nacimiento, la preservación y la vida, no tan solamente del futuro libertador, sino también de un pueblo y una nación que había sido hostigada después de haber prosperado. Después de haber estado en la mejor de la tierra, que había sido repartida al pueblo de Israel, se había integrado a la cultura. Había aprendido de la cultura egipcia, pero algo había ocurrido en la mente de ellos. Por eso yo puse el título acerca de quién soy y a dónde voy. Porque muchas veces los patrones bíblicos se van repitiendo a través de la historia. Y hay un paralelismo en la vida de Moisés con la vida de Yeshua. Pero hay un paralelismo con el pueblo de Israel al día de hoy que estamos viviendo nosotros, el Israel en el exilio. Y esto lo vamos a aprender. La tercera aliyá está hablando acerca de una transformación. Cómo Moisés recibe todos los cuidados, toda la educación, porque acuérdese que lo consideraba un hijo de los dioses, un príncipe de Egipto. O sea que la película The Prince of Egypt es una de mis favoritas, anuncio no pagado, una de mis favoritas. Yo la puedo ver 50,000 veces y 50,000 veces lloro como una niña. Un príncipe de Egipto que recibía toda la educación, la mejor educación, toda riqueza, todo título, se cree que puede salirse con la suya. Abusó de su poder, de su autoridad, de su posición. Vemos aquí en Moisés que ocurre una transformación. Pero antes de que ocurriese esa transformación, vamos a aprender cuando nosotros cogemos y tomamos la justicia en nuestras propias manos.
¿Qué es lo que nosotros desencadenamos? Siendo hijos de Elohim. Moisés mata un egipcio y ¿sabe quién lo entregó? El mismo pueblo de Israel. Y fue obligado a huir a un territorio en la casa de Yetro en Madián. Todos sabemos la historia. Un hombre lleva 40 años en una tierra extranjera. Pasa otros 20 años en otra tierra extranjera y tiene que entonces aprender a adoptar otra identidad. Los que han salido de sus patrias natales me van a entender lo que estoy diciendo. Es como si fuiste arrancado de tu tierra, plantado en esta nación. Amén. Que tenemos la bendición de que estamos en plena libertad, quote unquote, pero somos bendecidos por el Padre en esta nación. Y vemos cómo Moisés en esta transformación, que los vamos a ir detallando poco a poco, que me estoy adelantando. I'm so excited. You have no idea. Cómo es que el Padre lo va transformando y se asemeja a nuestra vida, a la vida de nuestra jornada. En la cuarta y quinta aliyá, luego de que Moisés pasa 20 años en una tierra extranjera, aprende otro oficio, de príncipe a pastor. Tuvo que desprenderse de sus lujos. Tuvo que desprenderse de su intelecto. Entonces aprende un oficio humilde y luego el Padre lo comisiona. Qué increíble que muchas veces nosotros estamos esperando cuándo Dios irá a tratar conmigo, y Moisés tuvo que esperar 60 años para ser comisionado, ser hallado digno y ser enviado para cumplir con la misión. La sexta aliyá, Moisés habla con Yetro, regresa a Egipto y durante el camino, por eso digo que muchas veces nosotros hemos perdido nuestra identidad. Por eso es que tenemos que estructurar nuestra identidad a través de la palabra, a través de la Torá. Porque en un momento dado Moisés visita al pueblo sabiendo su origen, mas no siguiendo la constitución de su origen, que es lo que el Padre ya había establecido y le había dado a Abraham para pertenecer al pueblo, que es la circuncisión. Nace su primer hijo. ¿Y sabe a qué edad los egipcios circuncidaban a sus hijos? De 12 a 13 años. Su hijo mayor, su primogénito, no portaba la señal del pacto. ¿Cómo Moisés iba a cumplir una misión de parte del Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y como sacerdote de su hogar, no había cumplido con algo que el Padre había establecido y le había dado a Abraham antes de que la Torá fuese escrita, que es el pacto de la circuncisión. Y la séptima y última aliyá, Moisés y Aarón pasan tanto tiempo, ellos se encuentran y entonces van a cumplir con la comisión dada al rey. Así que yo le puse a esta parashá como título, ¿quién soy? Déjame ver si esto me funciona aquí. No creo que me va a funcionar. No me va a funcionar. Ok. Shemot, nombres. Está tomado la parashá en Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 6. La Haftará está tomada. Haftará es la porción de los profetas, de los escritos proféticos, para aquellos que no están familiarizados con la terminología. Está del libro de Isaías capítulo 27 al capítulo 29 y Jeremías capítulo 1 al capítulo 2.
y de los escritos del Nuevo Testamento o el Pacto Renovado o las Escrituras Renovadas o del primer siglo, Hechos capítulo 7, los versículos 17 al 29. Algo curioso que a mí en todas mis enseñanzas, a mí me gusta siempre enfatizar, es cómo nosotros podemos ir al lenguaje hebreo, y aunque yo no sé hebreo, pero me fascina saber que el lenguaje hebreo contiene tantos misterios y nos enseña tantas cosas. El primer versículo en hebreo del libro de Éxodo, capítulo 1 y verso 1, dice, estos son los nombres. La letra que está en rojo son nombres en hebreo que comienza con una shin, de los hijos de Israel que fueron a Egipto junto con Jacob su padre, cada hombre con su familia. ¿Cómo entonces nosotros llegamos a la conclusión del libro de Éxodo cuando en realidad en hebreo el libro de Éxodo, la esencia viene de la palabra Shem? Shem es una palabra que significa una marca o un memorial de individualidad, una marca de honor, una marca de autoridad. Está destacando a un personaje, a un nombre, a un renombre y un informe. Cuando nosotros entonces estamos hablando acerca de Shem, que es nombres, también podemos hacer la connotación o la correlación con la palabra Neshama. La palabra Neshama es soplo, viento, aliento, inspiración divina. Wow. El intelecto, ráfaga, respiración, alma y espíritu. Neshama no tan solamente significa alma o espíritu, sino que también se refiere al carácter de un hombre. Lo que hace que seas tú como individuo. Eso es lo que se refiere Neshama. El nombre de un individuo es más que un identificador porque describe tu carácter. Pongo mi ejemplo. Yo me llamo Lisa. En hebreo es Lisha, de Elisheba, que es Elizabeth. El significado de mi nombre es consagrada a Elohim, aquella que ha hecho un pacto con Dios. Desde niña, y les cuento, desde que yo tenía 12 años de edad, siempre estuve en mi jornada de la búsqueda de un Dios, porque yo sabía que Dios existía. Desde mi niñez, yo he estado siempre alardando al honor de mi nombre, aquella que quería hacer un pacto con Dios, hasta que Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam lo encontré a mi edad adulta. Entonces, tu nombre es en la personalidad suya, lo que te describe, tu carácter, quién eres tú. ¿Quién escogió el nombre para ti? Tus padres. ¿Quién le dio la idea a tus padres de nombrarte a ti? El Eterno. El Eterno escogió tu nombre, inspiró a tus padres para nombrarte, para destacar en tu individualidad, en tu alma, tu neshama, tu espíritu, el carácter de quién eres a los ojos de Elohim. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos aprendiendo algo nuevo? Qué bueno. Así que Shemot, que es el libro de Éxodos, está hablando no tan solamente de nombres de las tribus, sino que está destacando su identidad. No es el final de esta palabra, sino el carácter de alguien, el propósito de quién es,
que está relacionado con tu rol y con tu función en la vida. Una de las preguntas más abstractas que se le puedes hacer a un individuo y las más difíciles de contestar es, ¿cómo te describirías tú? ¿Cómo te describirías? Y esta es una de las preguntas que casi siempre utilizan en las entrevistas para darte un trabajo. Porque son preguntas que tienen que ver con tu identidad, cómo tú te ves, qué valor tú te das como individuo. Porque si tú te das valor en la sociedad y tú estás consciente de quién eres tú, tú puedes ser útil en una compañía. Si tú no sabes contestar y tú estás en una entrevista de trabajo y tú no sabes contestar esta pregunta, automáticamente te ponen en el resumen tuyo al ladito. Te colgaste en la primera pregunta. Por eso digo, esta pregunta abstracta es una de las más difíciles de contestar. ¿Por qué? Falta de identidad. Porque de una forma u otra, en nuestra niñez se nos habló de cierta forma, se nos crió de cierta manera, inculcaron valores a nuestro subconsciente, implantaron una semilla de vida o de mediocridad. Cuando vas creciendo, te vas desarrollando y vas entonces experimentando quién eres. Y vas estructurando tu carácter, tu persona y quién vas a ser en un futuro. ¿Nace un asesino? No. Pero hay carácter en la persona, porque cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros porta una chispa del Eterno, una luz del Eterno en nosotros, que nos identifica como parte de o en contra de. Do I have your attention now? ¿Qué hay detrás de un nombre? Éxodo, o el tema real, continúa más allá de la entrega de la Torá hasta la construcción del tabernáculo, porque sabemos que el libro de Éxodo va a ir desarrollándose de esta forma. Pero el libro de Bereshit habla de la formación de la semilla, la posibilidad de lo que luego sería la nación de Israel. El libro de Shemot se enfoca en la plantación y desarrollo de ese potencial en una nación digna de estar de la presencia divina del Rey del universo, al igual que nuestros patriarcas y matriarcas. ¿Cómo o cuándo se considera que una semilla ha cumplido su misión? Cuando produce un árbol lleno de semillas que dé fruto. ¿Y qué tiene que pasar la semilla para que dé fruto? Tiene que morir. Hay rasgos en nuestro carácter que han de ser muertos para que el fruto del propósito del Padre reverdezca y florezca. Y pueda ser tú un árbol de vida que dé sombra, cobijo y alimento a otros, cumpliendo tu rol, propósito y función como parte del pueblo de Israel. ¿Quién fue el que bajó para entrar en el suelo de Egipto? La esencia, el propósito y el potencial de lo que es posible en un nombre. That is so powerful. Cuando yo leí esto, yo dije, oh Dios,
tiene que ver contigo mismo, con tu identidad. Y esto no es una charla motivacional ni nada por el estilo. Lo que quiero es que entendamos es que muchas veces tenemos nuestra identidad que no está estructurada. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra identidad no está estructurada? Estamos desfragmentados. Y el cuerpo del Mesías sufre de crisis de identidad. Cada uno de nosotros que estamos aquí vinimos a las raíces hebreas y nos acordamos que vimos el video de James Staley, crisis de identidad. ¿Verdad que sí? Alcen la mano, vamos a ver cuántos de nosotros vieron el video Crisis de Identidad de James Staley. By the way, ¿saben que él va a salir en este año, a finales de este año? Yo estoy contenta por esa noticia cuando me enteré. Pero cuando nosotros estábamos sin identidad, lejos del Mesías, lejos de los pactos, entramos al reino a través de Yeshua. Yes, amén. Pero dentro del cuerpo del Mesías todavía hay crisis de identidad. Si no fuera así, el cuerpo del Mesías no estuviese luchando miembro contra miembro. No hubiese tanta división, no hubiese tanta controversia. Israel en el exilio todavía está desfragmentado. Necesita estructurarse. Necesita aprender quién es. Necesita no olvidar a quién nosotros pertenecemos y a quién servimos. Ahorita la pastora estaba intercediendo. Y yo decía, gracias, Padre. Yo esta mañana me paré así bien dramática. Yo tengo mis momentos silly. Créanme que sí. 2 personas solamente tienen el privilegio de ver esos momentos silly. Una de ellas no está aquí, pero mi esposo sí está. Y yo me paré así bien dramática esta mañana frente a mi laptop y dije, mi rey, ¿esto es lo que tú quieres? Si esto es lo que tú quieres, entonces yo quiero que tú me confirmes. ¡Plap! Mi esposo leyó Salmo 42. La pastora comenzó a interceder, hablando de identidad. Yo, thank you. Los cánticos, tú eres rey. Él está en este lugar para hacer obras poderosas. Nosotros cantamos, nos gozamos, alzo yo las manos, yo lloro, yo me elevo, pero ¿no meditas tú en la letra? Estamos exaltando al Rey del Universo, pero realmente, ¿conoces quién es tu Rey? ¿Quién eres tú ante sus ojos? ¿Cómo debemos nosotros presentarnos? Son preguntas que tienen que ver con nuestra identidad. La Escritura nos dice, y me tengo que poner aquí porque si no me voy y sigo por ahí para abajo, y créame, hermano, que esto está bien bueno. Proverbios 22:1 dice, es mejor elegir un buen nombre que grandes riquezas y un favor amoroso en lugar de plata y oro, que pudiese interpretarse de esta forma. En lugar de riqueza, elige una buena reputación, estima sobre plata y oro. O sea, ¿qué nombre nosotros estamos representando? ¿Y qué reputación nosotros estamos presentándole a los demás? ¿Estás haciéndote tú cargo to build a name for yourself? ¿De levantar un nombre por ti mismo? ¿O estás reflejando la imagen de aquel que te ha comisionado, te ha adoptado, te ha redimido, te ha dado bendición? ¿Y necesitas reflejar su luz o estás reflejando la luz propia tuya? Porque sabemos lo que le pasó a aquel que quiso reflejar luz propia. He was kicked out. Te lo dejo ahí. Shemot, nombre. Nombre tiene que ver con identidad. Vamos a ponernos en lugar de Israel en Egipto en aquellos años cuando ellos eran esclavos. ¿Sabían
realmente quiénes eran ellos. Ir más allá de que somos hebreos. ¿Sabe lo que significa ser hebreo? Aquel que ha cruzado al otro lado. La transición. Tú y yo somos hebreos porque hemos transicionado de un sistema para conocer las verdades de la Torah del Padre. Pero tenemos que entender que tenemos que ir más allá de decir yo soy Israel o yo soy hebreo, para entender que el Padre le había dicho a Abraham en Génesis 15:13, conoce esto, por cierto, tú serás tu descendencia, tu linaje, tu semilla, serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Y ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Ellos pudiesen haber recordado su nombre y su significado como el que yo puse ahorita, mi ejemplo. Pero se olvidaron de la promesa que le había sido dada a Abraham y cuál era su destino. Nosotros somos extranjeros temporales en esta tierra de América. ¿Cuál es nuestra patria? ¿Cuál es tu patria? No me vengan a decir Puerto Rico. Israel. No me vengan a decir, no me vengan a decir de tu país. Tú naciste en un país. Porque allí el Padre nos dio el privilegio de nacer. Yo salí de padres puertorriqueños, pero el Padre me concedió la bendición de nacer en esta nación. Yo soy puertorriqueña, pero nacida en Estados Unidos, soy americana. Pero cuando me preguntan, ¿quién eres? ¿Qué eres tú? Esa es otra pregunta abstracta que nosotros como que estamos estarteando como un carro y no sabemos dar una respuesta certera. ¿Quién eres tú? ¿Qué religión tú posees? ¿A quién tú le sirves? ¿Tú eres judío? Cuando me preguntan eso, ¿sabe lo que yo digo? Mis dos nombres son de descendencia sefardita. Si soy judía, yo no lo sé. Pero yo sirvo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le sirvo a Él. Por tanto, adoptada a la ciudadanía de Israel por medio de Yeshua HaMashiach, mi Mesías, mi Salvador, mi Rey. Por tanto, pues, soy Israel. Pero, ¿qué significa ser Israel? Pérdida de identidad. Las personas expuestas a sucesos de altas cargas negativas y experiencias traumáticas pueden perderse fuera de los lugares en los que residen, abandonando su ciudad y su familia. Cuando este episodio traumático finaliza en la vida de un individuo, la persona se encuentra en un lugar desconocido sin saber cómo ha llegado allí. Y estos son términos de la psicología. Normalmente no recuerda lo ocurrido durante el episodio, aunque sí comienza a recordar todo lo anterior. Y a veces la recuperación de identidad va gradualmente. Incluso hay algunos detalles que puede que nunca se recuperen. ¿Por qué estoy hablando acerca de identidad? Venimos hablando desde que comencé a desarrollar la enseñanza con ustedes acerca de la pérdida de identidad, la estructuración de identidad, la importancia de recuperar la identidad. ¿El por qué? Porque cuando usted y yo hemos sufrido traumas que marcan nuestras vidas, el quién soy comienza a desfragmentarse. Tu rumbo, tu norte cambia. No sabes a dónde vas a ir. ¿Y sabes qué fue lo que le pasó a la nación de Israel? Cuando el faraón comenzó a oprimirlos, precisamente esto. Comenzó un proceso de
deshumanización, de desvalorización. When they strip you out in the raw. Y te dejan al azar, para que puedas tú entonces identificarte con alguien. Si tú estás viendo que alguien todos los días está siendo oprimido, un compatriota tuyo, y ese compatriota tuyo actúa de cierta forma, y luego la misma situación te pasa a ti, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a adoptar la misma conducta de tu compatriota que fue oprimido. La gran mayoría de las veces, cuando nosotros somos expuestos a traumas en nuestra infancia y desarrollamos ciertos caracteres, hay ciertas cosas que hacen un flash en nuestra mente, que nos hacen indicadores, indicadores, que nos hacen actuar de cierta forma e impactan nuestro comportamiento. Eso es parte de tu identidad. Áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas, que las tenemos compactadas en nuestro subconsciente, en la gaveta, como digo yo, el archive, con candado, cadena. I lost the password, yo no quiero ir allí, no quiero visitarlo. Está allí encerrado, nobody knows about it, nadie conoce. Pero sin embargo, muchas veces vienen flashbacks de nuestro pasado. Y escuche bien lo que le voy a decir. No es bueno que nosotros estemos visitando el pasado y formar residencia allí. Porque nuestro pasado el Padre lo utiliza para glorificarse Él. El problema está cuando tú haces una choza, una enramada, una casita en el pasado and you decide to dwell there. Y constantemente estás recordando tu pasado para autodestruirte. Wow, I don't know who I'm talking to. Cuando estas cosas ocurren, nuestra identidad en el Mesías se ve afectada. Comienzas tú sin darte cuenta a coger un rumbo desviado y por eso es que hoy en día hay muchas personas que terminan negando al Mesías. Porque se alejan de la fuente que les trajo la salvación, la vida. Algo en ellos cambió el rumbo. Eligieron decidir actuar de cierta forma y tomar una decisión firme y contundente que en su subconsciente ellos piensan que está correcto. Y comienza a cuestionarte, ¿quién soy? Comienzas a cuestionarte, entonces, ¿para dónde yo voy? ¿Sabes una cosa? Cuando yo puedo testificar de tantas experiencias en las diferentes ramas que el Padre me permitió ir. Cuando estuve en el catolicismo, cuando estuve en los bautistas, cuando estuve en los pentecostales, cuando estuve en los testigos de Jehová. Porque desde niña quise darle honor a mi nombre. Yo iba en búsqueda de mi Dios. Y yendo en estos conceptos religiosos en tu mente, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú buscas? Una religión para poder identificarte con Dios, ¿cierto? Entonces, adoptamos un sistema de creencias que se nos enseña, se nos taladrea en nuestro subconsciente, lo hacemos parte de nuestra vida, nos separamos supuestamente para Dios y cuando nos enteramos que hemos heredado mentiras de nuestros padres, comienza la crisis de identidad. No sabes cómo identificarte. Eres vulnerable. Y ahí comienza nuestro adversario a crear situaciones opresoras para definir nuestro carácter. Y moldearlo para que nosotros tomemos la decisión para cuál será nuestro próximo rumbo.
pérdida de identidad. How many of you are here todavía? ¿Estamos aprendiendo? ¿De dónde nosotros somos ciudadanos? ¿Doble nacionalidad? Ahorita estaba conversando con la hermana acerca de nuestras culturas, ¿cierto? Le damos más importancia a nuestra ciudadanía actual en vez de nuestra ciudadanía como gente bajo convenio con el Eterno de Israel. ¿Nos identificamos con el mundo o por el Espíritu? Visitamos nuestro pasado constantemente y fallamos ver nuestro llamado. Esto le pasó a Moisés. Y aunque vivamos en las naciones, somos Israel. Y vuelvo y te pregunto, ¿qué significa ser Israel? Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice, queridos amigos, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales. No se dejen dominar. This is key right here. Esto es clave. No se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay una lucha constante. Una lucha entre nuestro espíritu y los deseos de nuestra carne. El deseo de tu hombre interior. Lo que a mí me gusta hacer, pero no debo hacer. Cuando ellos los acusan de ser hacedores de maldad, como resultado de ver sus buenas obras, darán gloria a Elohim en el día de su venida. Jeremías capítulo 46, 27 y 28, yo te voy a llevar por toda la escritura. Dice, no obstante, Jacob mi siervo, no tengas temor, no te angusties Israel, porque yo, ¿qué dice el Eterno a través del profeta? Read it with me, people. Yo te salvaré de lugares lejanos y a tu cera de su cautividad. Jacob regresará. Esto es como que tú y yo estamos respirando ahora. Tan cierto como que vive el Eterno. Esto se cumplirá. Y estará en Shalom y dormirás y no habrá nadie quien te aflija. No temas, Jacob, mi siervo, dice Yod-Heh-Vav-Heh, porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces nosotros se nos dice, mira, Dios está contigo y nosotros lo tomamos acá? Tan liviano. Tú sabes que el Rey del universo, que se ha placido en bendecirte, en darte identidad, en darte acceso a su reino, en abrirte los ojos, sacarte las escamas de los ojos de tu hombre interior, revelarte la Torá, te diga a ti, yo estoy contigo. Lo tomamos como que tan liviano, Dios está contigo, porque lo hacemos un cliché. Lo hemos tomado como un cliché, como algo tan liviano. Pero nosotros no nos percatamos de que es una promesa. ¿Lo estamos leyendo en la Escritura, sí o no? Yo no me lo estoy inventando. El Padre habló estas palabras. Yo estaré contigo. Seguimos repitiendo el mismo patrón. Yo estoy contigo, dice el Señor. A través de todos los profetas, de los libros proféticos, dice el Señor, yo estoy contigo, yo te voy a regresar, yo te daré la tierra de tu heredad. Desde lo más lejos te voy a recoger. Estamos viviendo un patrón como Israel vivió en Egipto. Quizás no al extremo, pero este sistema social es un Egipto. Ya yo no puedo decir ni fu ni fa, porque si digo fu te ofendo aquí y si digo fa ofendo allá.
Si digo el cielo está blanco, ofendo a alguien porque dice, tú eres racista. Hasta este punto la humanidad ha llegado. Se ha desvirtuado su identidad verdadera. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo en que necesitamos pensar y decidir si vamos a seguir la corriente de este sistema o nos vamos a parar en firmeza y defender lo que la Torá a nosotros se nos ha entregado. Defender los valores, defender la santidad del matrimonio, defender los valores de la familia, alimentar a nuestros hijos con la preciosa semilla de la palabra del Eterno, estructurando su identidad y no permitir que la sociedad estructure su identidad y desvirtúe quiénes son. Nuestra juventud y nuestra niñez está vulnerable más que todo el tiempo hoy día. Venimos aquí y recitamos el Shema. Hacemos que nuestros hijos reciten el Shema. Pero más allá de recitar el Shema es plantar en ellos la semilla de la verdad. Porque cuando tú tenías a tus hijos pequeños, y lo digo por mi ejemplo, yo no tuve esta verdad. Yo sembré una semilla en sus corazones, mas ellos no están conmigo. Y es triste que el enemigo utilice el patrón desde el principio de desfragmentar el vínculo familiar en una congregación. Cuando no hay familias estables, saludables y restauradas, hay caos. Cuando los matrimonios no están saludables, estables, hay caos. Caos. Caos en un hogar, caos en una congregación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desvirtuado nuestra identidad. De una u otra forma hemos adoptado patrones que se han alejado de la verdad bíblica. Y eso pasa en una sola palabra: desobediencia. Por tanto, si vamos a crear una sociedad estable, que alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores, necesitamos comenzar ahora. Antes que nuestra libertad sea quitada de una vez por todas y no tengamos la oportunidad de expresar la verdad a otros, de ir y sembrar la semilla de la Torá a otros, de decirles no tan solamente, you know what, Jesus loves you. Muchas veces eso también lo ponemos como cliché, pero muchas veces necesitamos nosotros regresar a lo básico para poder entender una verdad fundamental: cuán es importante que Mesías nos ama y quiere restaurarte. ¿Sabes qué? Una de las cosas que sufre el individuo es de amor propio. No es decir te amo y no demostrártelo, pero que tú creas cuando te lo estoy demostrando. Que tú puedas identificarte de que verdaderamente Dios te ama. Lo puedas hacer tuyo en tu interior, lo puedas traer a convicción, puedas vivirlo, puedas gritar a los cuatro vientos: ¿sabes qué? Mi Rey es tan justo, es tan bueno, que no importa la adversidad que tenga yo que atravesar, Él sigue siendo Dios y yo le amo y Él me ama. Se nos hace muchas veces difícil proclamar esta verdad. Guilty here. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Está llegando? Yes, de esto se trata. Un dato curioso, en el libro de Éxodo, me dan 2 segunditos. Excuse me, Asash, no me tome una foto con esto. El libro de Éxodo comienza con la letra Vav.
la letra hebrea Vav. Diga conmigo Vav. Originalmente, la letra Vav representa un gancho o un clavo, lo que permite juntar dos piezas. Y en hebreo se usa como una conjunción. ¿Sabe lo que es una conjunción? Para los que saben el lenguaje español, están las preposiciones, los verbos, los adverbios, las conjunciones. Y una de las conjunciones que es más común que nosotros usamos, ¿cuál es? ¿Quién lo dijo? Y. La letra Vav representa una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Algo que permite unir dos frases, unifica dos contrarios y trasciende al tiempo. I love this. Porque dice, yo canto, tú cantas, ellos cantan, nosotros cantamos. Estamos alterando el tiempo en el lenguaje. La idea es que une el futuro en pasado y el pasado en futuro. En otras palabras, para ponerlo bien plain, para aquellos que quizás me están mirando un poquito raro, déjame esconderme. No puede comprender adecuadamente lo que viene después si tú no sabes lo que ha vivido antes. En otras palabras, esto se resume en la palabra contexto. Contexto, contexto, contexto. Estamos comenzando un nuevo libro, pero necesitamos saber cómo fue que Bereshit finalizó. Génesis 50, 22 al 26, termina con la muerte de José. Y hay una instrucción que José dio. Dice, Elohim, por cierto, los recordará. ¿Por qué José le dijo a sus hermanos? Esto es algo curioso. Usted cuando lee esto no se pregunta. Porque cuando alguien necesita que te hagan recordar algo, ¿por qué es? ¿Quién lo dijo? Porque te olvidas. Te olvidas. Aquí el Eterno estaba utilizando a José. Le dice, Elohim, por cierto, los recordará y los hará subir fuera de esta tierra. ¿Qué tierra? De Egipto. O sea, ellos estaban bien prósperos. Espérate un momentito, tú me estás diciendo a mí que yo que tengo ahora toda la prosperidad que yo he soñado en mi vida, que yo voy a salir de aquí. ¿Tú me estás queriendo decir eso? Sí. ¿Por qué? Porque esta no es tu tierra, esto no es tu destino. Dice el Eterno, dice, a la tierra que él juró a Abraham, Isaac y Jacob. Elohim, y se lo vuelve a repetir otra vez, dice, Elohim ciertamente se acordará de ustedes. Él vivió hasta los 110 años en una tierra extranjera. Gracias a que José hizo la obra magnífica que hizo, subió a Egipto a una prosperidad, trajo a su familia y ellos se multiplicaron de 70, siguieron multiplicándose y siguieron aumentando en número y siguieron fructificándose, cumpliendo el mandamiento de Génesis 1, 26 al 28. El patrón de la humanidad. Que eso fue el primer mandamiento que el Eterno le dio a Adán y a Eva. Entonces, Israel había sido encomendado como la semilla de Abraham, la descendencia de la promesa. Tenía que cumplir con ese mandamiento de fructificarse, multiplicarse, hacerse muchos. Y pues ellos fielmente cumplieron con el mandamiento. Pero en ese tiempo se mezclaron en una cultura que influenció en sus vidas y desfragmentó su identidad. Así que
¿Cómo finaliza Bereshit? ¿Cómo finaliza el principio? Finaliza con una familia en el exilio de la tierra prometida con una identidad perdida. Ellos, sin embargo, portan la promesa de regresar. Y a pesar de que se hicieron numerosos, parecían olvidados, exiliados, necesitando a un redentor, a un libertador, recordar su identidad, su rol y función. Los hijos de Israel fueron fructíferos y aumentaron abundantemente y crecieron, dice la Escritura, poderosamente. ¿Qué es lo que se considera una persona poderosa? En el antiguo Medio Oriente, lo que daba a honor a una persona eran sus posesiones. Era lo que ellos podían mostrar. Casi como hoy en día. Pero se levantó alguien. Porque cuando las cosas están bien, todo marcha bien. Y nos quedamos muy cómodos en un solo lugar. Y te olvidas de cumplir con tu misión. Y te olvidas de cumplir con tu propósito. Entonces el Padre utiliza un instrumento para sacudirnos. Y se levanta un rey que no quiso reconocer las obras que José había hecho, no tan solamente por la tierra de Egipto, sino también por las naciones que fueron salvas. Así que en este tiempo en que Israel estuvo viviendo en Egipto, se le pintó como sin carácter, sin rostro y sin liderazgo. ¿Por qué sin liderazgo? ¿Acaso ellos no habían ancianos en Israel cuando ellos estaban viviendo en Egipto? ¿Sí o no? ¿Verdad? Habían ancianos, habían líderes, pero ¿qué estaba pasando con el liderazgo de Israel? ¿Qué pasó con estos ancianos? No lideraron al pueblo. ¿Estaban haciendo lo que se suponía que ellos hicieran? No. Por eso se levanta el Padre y en tiempos postreros habla en contra de aquellos liderazgos que no cumplieron con su responsabilidad. En Ezequiel 34, en Números 27 y en Mateo 9. Es curioso que aún en el tiempo en que Yeshua aparece en la escena de Israel, había un senaderín que ya estaba establecido, ¿verdad que sí? Habían líderes, habían sacerdotes que el pueblo podía inquirir la Torá, habían levitas que se les enseñara la Torá. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? No tenía identidad. Y cuando Yeshua llega y ve al pueblo de Israel en aquel entonces, Mateo lo dice, ¿qué dice ahí? Tú tenías compasión de ellos porque estaban como ¿cómo actúa una persona desamparada y asolada? Errante sin rumbo. Teniendo liderazgo, porque estamos hablando ya del primer siglo. Que esto nos hace pensar. ¿Se habrá Dios olvidado de mí? Let's be honest. Let's take it home. Vamos a sincerarnos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta? Come on, people. Come on. You guys can do better than that. ¿Se habrá Dios olvidado de mí? Llegan momentos a nuestras vidas, escenarios que nos marcan, que nos colocan en temporadas desérticas y áridas que parecen eternas.
Estas temporadas desérticas, áridas, que parecen eternas, influencian en nuestro carácter. Es curioso que en las memorias mías, tú sabes que Facebook es famoso en hacerte recordar qué era lo que tú estabas pasando en temporadas desérticas, áridas y eternas. Porque utilizamos las redes sociales para desahogarnos. Vamos a ver. I want to see hands. Oh, come on, guys. You can do better than that. Todas las manos aquí deberían estar arriba. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Y esta mañana tú sabes que siempre Facebook te recuerda las memorias. ¿Verdad que sí? Hace 4 años yo escribí un post en el Facebook diciendo: cuando enfrentemos adversidades o cuando llega la prueba a nuestra vida, veámosla como oportunidades coloridas para crecer y madurar. ¿Qué yo estaba pasando en ese entonces que me inspiró a escribir de esa forma? No me recuerdo hoy en día, pero Facebook me lo hizo recordar y yo dije, you know what? It goes with the message. ¿Sabes por qué? Porque alguna vez los siervos y héroes bíblicos se sintieron así. ¿Acaso José no se sintió olvidado cuando fue tirado en el pozo de la cisterna? ¿Acaso José no se sintió olvidado cuando fue vendido y traicionado como esclavo por su propia familia? ¿Acaso José no se sintió olvidado que después de haber interpretado los 2 sueños le dijo al copero, mira, cuando tú seas restaurado a tu puesto, acuérdate de mí? Y el copero se olvidó. Entonces yo sé que estoy llegando a lo profundo. Cuando estas cosas ocurren en nuestras vidas, nosotros nos ponemos bien dramáticos y melancólicos y empezamos a cuestionar a Dios. Pero ¿qué dice la Torá? Deuteronomio 31, del 6 al 8, palabras claves. Él no les fallará ni los abandonará. Él quien irá delante de ti, Él estará contigo. Él no fallará ni te abandonará. ¿Acaso fueron olvidados Am Bené Israel? Hubo un momento en que ya lo que hizo José no importó. El faraón se encargó de borrar de la memoria de las crónicas reales en Egipto, de que su propio pueblo se olvidara de quién había sido José. El mismo pueblo también se olvidó de qué había hecho José por Egipto. Su propio linaje, Efraín, Manasés, perdieron las tribus su propia identidad, perspectiva. Cada tribu tiene una identidad propia. Y ellos con sus caracteres y rasgos y personalidades olvidaron de quiénes eran. Sus líderes que los guiaban perdieron su asociación como nación. Pero quedaba una cosa. ¿Sabes quién los veía a ellos como algo, una amenaza? El enemigo, el faraón. El único que los veía a ellos como una amenaza era el mismo que utilizó las estrategias para quitar de ellos su identidad. Dice, son demasiados y poderosos para nosotros. Faraón, impulsado por el miedo a perder el poder, es decir, su imperio político, dice, vamos a utilizar la astucia. ¿Alguien me puede decir qué es lo que para usted significa astucia?
¿Quién lo dijo? Ajá. Ok, yo fui una buena estudiante que me di la tarea de buscar la definición de la palabra astucia y te vas a sorprender. La astucia es considerada la cualidad que puede tener un individuo consistiendo en la habilidad para detectar engaños y poder idear los mismos. La persona astuta refleja ciertas actitudes que serían similares a la inteligencia. Pero este carácter está fundamentado en el logro de ciertos objetivos, valiéndose de recursos poco convencionales. Los fines con que se utilice varían, pero la mayor parte del tiempo se busca obtener un beneficio en concreto, el cual podría afectar o no a terceros. El faraón decidió utilizar la astucia. Y si era el rey, él tenía una misión de cuidar de su pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando un rey que representa una deidad desecha su deidad? Lo vemos en la historia de los reyes de Israel. Cuando nosotros desechamos a Israel, nos desprendemos de la raíz. Lo que viene son consecuencias nefastas. Y aquí yo diría, y es mi opinión personal, de que fue que comenzó el corazón de Faraón a endurecerse cuando desechó a Israel. Santiago 4 dice, sus deseos que batallan dentro de ustedes son la causa de disputas y peleas. Sigo porque esto está bien bueno. ¿Estamos aprendiendo? Segunda de Timoteo 2, del 14 al 17. Me voy a detener aquí y lo voy a leer pausadamente, porque yo quiero hacer un paréntesis aquí. Permanece recordándole esto a la gente. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Y ordena solemnemente ante el Adón que no contiendan sobre palabras. No logran nada edificante. Y es una catástrofe para los oyentes. Haz todo lo que puedas para presentarte a Yod-Heh-Vav-Heh como alguien digno de aprobación, con un obrero sin necesidad de avergonzarse, porque manejas, ¿qué? Sin titubeos la palabra de la verdad. Mantente alejado de habladurías malvadas, porque los que se dedican a esto solo llegan a ser más malvados. Sus enseñanzas se comerán a la gente como cangrena. ¿Sabe lo que la palabra titubear significa? Porque se utiliza mucho este verso. El verso número 15 de 2 de Timoteo. No porque yo tengo que defender la palabra del Eterno. A mí Dios me llamó a defender la palabra del Eterno. Y a mí no me importa cómo yo lo voy a hacer, pero yo voy a defender la palabra del Eterno porque yo me tengo que presentar como obrero sin titubear. ¿Qué nos convertimos? En terroristas de la Torah. Guilty. This is going both ways, people. Esto va de acá para acá también. Titubear significa dudar o vacilar en lo que se dice o hace. Oscilar o fluctuar por falta de estabilidad o firmeza. Si tú, como estudiante de la palabra del Eterno, no estás seguro de un tema, mejor calladito te ves más bonito. En vez de traer temas controversiales que lo que hacen es que dividen al cuerpo, y como dice aquí, es una catástrofe para los que te están oyendo. Porque tú no sabes quién está siendo testigo de una conversación de un tema controversial. Temas como el calendario, temas como el nombre, temas como las fiestas, la fecha de las fiestas, temas como el Shabbat, que si es lunar, que si es por el día de la
semana, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, no, pero a mí el Padre me reveló por su palabra que es un miércoles. Ah, no, pero a mí el Shabbat, a mí el Padre me reveló en su palabra que no es el séptimo día. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Dice, no logra nada edificante, por lo tanto destruye. Y dice más, dice los que se dedican a hacer estas controversias, utilizando la palabra santa del Eterno, dice que llegan a ser más malvados. ¡Auch! Así como el Padre los ve. Cuando a mí la gente me pregunta acerca de un tema controversial, de mi opinión, mi respuesta siempre es esta. ¿Sabes qué? Tenemos muchos temas por el cual nos somos más unidos. Que yo exponer una opinión que simplemente es mi opinión para después hacer mi opinión como algo certero, que va a causar división y que mi amistad y mi hermandad contigo se afecte. Esa es mi respuesta. ¿Qué tú opinas sobre? ¿Qué tú opinas sobre? ¿Qué tú opinas sobre? Y yo, es mi opinión, tú me estás preguntando mi opinión. Yo con esto estoy diciendo que es malo exponer tu opinión. No, pero hay que ser sabios y prudentes en cómo nosotros vamos a llevar estas conversaciones. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú dices se puede utilizar en tu contra y puedes edificar como también destruir. Y la palabra del Eterno no es para destruir. La palabra del Eterno es para edificar, para estructurar una identidad que quizás el Padre te ha revelado en una persona que necesita ser estructurada, redimida, sanada, levantada, restaurada. ¿Qué hacemos con la palabra del Eterno? Haciendo más daño. ¿Sabe cómo el Padre nos ve? Como más malvados. Nos estamos convirtiendo opresores y no nos damos cuenta. ¿Sabe por qué no nos damos cuenta? Porque nuestra buena intención la utilizamos como justificar los medios. Ay, es que mi buena intención es que yo tengo tanto celo por el Eterno. Y el celo muchas veces nos hace cometer errores. Por eso necesitamos poner guarda en nuestras bocas más que los dientes y la lengua. Amén. Está llegando, yes. Estoy terminando ya casi. Éxodo 1:22. No estaban ellos seguros que si el libertador sería hebreo o egipcio. ¿Qué? Cuando el faraón dio esta orden, José era hebreo, pero se había convertido en un egipto. Moisés era hebreo, pero fue adoptado como un hijo de los dioses, un príncipe de Egipto. Ellos estaban conscientes de que este pueblo necesitaba un libertador. Por tanto, si él iba a utilizar la astucia para oprimirlo, había de llegar un día en que ellos se iban a sublevar. Por tanto, él picó adelante, como dicen los puertorriqueños, y dijo, voy a borrar el linaje del futuro libertador. ¿Sabías tú que el mismo decreto fue hecho por Herodes, por la profecía, y esto lo estudiamos con el pastor Gabriel, que había sido dada a él cuando estos sabios lo vinieron a visitar? ¿Y sabías tú que el mismo decreto se está utilizando en nuestra propia contra o en contra nuestra? ¿Cómo? Cuando estamos vulnerables, pues tú no tienes esperanza. No existe ningún Mesías. ¿Por qué molestarte en escuchar estas profecías que hablan de un supuesto Mesías si no va a venir? En otras palabras, cuando nuestra fe está claudicando y no está firme y creemos todo lo que nosotros vemos por el internet y escuchamos a todo maestro que vemos por Google y por YouTube,
Yo estoy exponiendo una enseñanza. Su deber como estudiante, si está tomando nota, que es verificar que lo que yo le estoy exponiendo es verdadero. ¿Me puedo ofender yo? No me puedo ofender. ¿Sabe por qué? Porque su deber como estudiante es hacerlo. Pero cuando nosotros no cumplimos con nuestra función y nuestro rol, nos creemos todo tipo de mentiras porque escuchamos la última enseñanza que nos parece tan fantástica, que de hecho es fantasía, pero nos cogió el cerebro de nosotros y nos lo voló y lo damos por alto y por hecho y por concreto y no lo verificamos. Entonces, si nosotros eliminamos el libertador, que en este caso vendría siendo Yeshua, se elimina la esperanza y la autoridad para vencer. Sin Yeshua nosotros no somos nada. Si yo no conozco quién es mi Mesías, quién soy yo en él, no soy nada, porque el mismo Mesías lo dijo, fuera de mí nada sois. Esta es la misma estrategia, el mismo decreto que se está regando hoy en día para utilizarlo en nuestra contra. Y qué triste es ver que muchos de las filas de nuestros hermanos de convenio están quedándose atrás. Porque hay crisis de identidad. Esto te va a parecer gracioso. Crisis de identidad. ¿Sabía usted que Moisés sufrió crisis de identidad? Si no lo sabías, ahora lo vas a saber. Moisés, príncipe de Egipto o pastor de ovejas. ¿Quién soy y a dónde voy? En nuestra propia fuerza, Moisés el príncipe. ¿Qué hizo Moisés? Pues él sintió un sentido de injusticia, tomó el asunto en sus propias manos y pagó con mal. ¿Quiere que te lo pruebe por la escritura? Let's go there. Éxodo 2, del 11 al 15. Dice, y lo voy a dramatizar para que usted lo vea. Dice, un día, ¿qué día? No sabemos, un día. Moisés ya era un hombre crecido, o sea, no estamos hablando de un jovencito, estamos hablando de un hombre hecho y derecho, con capacidad de decidir. Salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel, o sea, que ya él sabía su identidad de hebreo. Y los vio luchando con trabajos gravosos, pero no se identificó con ellos. Él vio que ellos estaban luchando y siendo oprimidos, pero no se identificó con ellos en estos momentos. Dice, él vio a un egipcio golpear a un hebreo, uno de sus hermanos. Y dice aquí el versículo que él hizo esto. Nadie me está viendo. Dice, él miró a este lado y al otro lado, y cuando él vio que no había nadie, supuestamente, mató a este egipcio y escondió el cuerpo. Pero al día siguiente, él quiso pasarse de listo, utilizando su posición. Dice que vio a dos hombres hebreos peleando uno con el otro. Y le dijo, mira, lo que tú estás haciendo está mal. ¿Para qué abrió la boca? Pero le dice, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al egipcio? Alguien me estaba viendo. Cuando nosotros creemos que nadie nos está viendo, siempre hay alguien que nos está mirando. Y más que todo, y si no hubiese nadie que nos estuviese mirando,
Allá en el trono hay un webcam de las mejores que la tecnología humana se ha inventado. Y quedamos retratados y puestos en la lista de Cheo. Eclesiastés 7, del 7 al 9. Fíjese este verso lo que dice. La opresión puede volver a un hombre sabio en demente. Y el soborno destruye su noble corazón. El fin de algo es mejor que el principio, así que los pacientes están mejor que los orgullosos. No seas rápido de espíritu a enfurecerte. Ay, 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 ay. Porque la ira descansa en el seno de los necios. O sea, Moisés tomó su justicia en sus propias manos, pensando que como él era príncipe de Egipto, la justicia, la ley, no le iba a caer encima. Guess what? Faraón se enteró y lo mandó a matar. Lo que pasa es que Moisés dijo, por aquí me voy. A Juyir Crispín, como dicen los puertorriqueños. Y se fue. Comenzó el proceso de transformación en él. Por lo tanto, mis queridos hermanos, toda persona sea que pronta en escuchar. Este es uno de los problemas que sufrimos como seres humanos. Cuando nos estamos comunicando con otros, siempre queremos tener la razón, poner nuestro granito de arena antes de poner nuestros oídos primero y saber escuchar. Pero tardo en hablar y tardo para airarse, porque la ira de una persona que dice el apóstol aquí, si tú y yo somos embajadores del reino, estamos representando al Eterno en este ámbito terrestre. Yo soy embajadora de Yahweh, pero doy frutos negativos. ¿Cómo estoy representando a mi Dios cuando no estoy interactuando sabiamente? Y esto se nos va a la línea a todos. Todos somos culpables de esto. Mea culpa, mea culpa. Todos somos culpables de esto. Ahora Moisés huye, llega a la tierra de Madián. Yetro lo adopta como su hijo. Le da a su hija mayor en matrimonio. Se casa. Tiene hijos. Tiene heredad. Como hijo de Yetro. Como hijo varón de Yetro. Porque es adoptado por Yetro. Tiene sus tierras, tiene heredad, tiene posesiones, mas no tiene identidad. La identidad que él había aprendido tuvo que ser destrozada, destruida, descartada. Tuvo que aprender un nuevo oficio. Muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas que nos impulsan quizás a ir a otros extremos sin saber que es un entrenamiento para algo futuro. Entonces, cuando Moisés está en el training camp de ser pastor, porque esto fue un training camp de 20 años. ¿Tú sabes qué es lo que es estar en un bootcamp por 20 años? Los que son militares me pueden entender. Un bootcamp por 20 años, él aprendió a poner su vida para atender a un rebaño. Y estamos hablando de ovejas, animalitos, no personas. Aprendió a buscar el beneficio de los demás. Si yo soy un buen pastor y soy responsable por este rebaño que me ha sido entregado a mí, yo tengo que cuidar de estas ovejas porque estas ovejas no son mías. Él aprendió a alejar las cosas que causarían daño a este rebaño. Y guiaba a este rebaño a caminos de agua y pastos frescos. Confiando en la protección de Yahweh cuando estaba expuesto a los elementos. Wow. Él estaba siendo estructurado para ser un líder. Un líder en el desierto.
Su transformación comenzó en el desierto. Aprendió a pastorear. Él ascendió al monte cuando el Padre lo llama. Aprendió a dialogar, a ejercer fe, a pesar de que tuvo sus momentos. Tuvo que regresar a Egipto, tuvo que regresar a su pasado. Tuvo que emprender su misión y después de estar allí en aquella tierra opresora, sacar a sus hermanos de la opresión y regresar al monte con todo Israel. Dígame usted aquí si usted no ve a Mesías. Ya estoy terminando. Moisés, atendiendo a las ovejas de su suegro, llegó hasta un extremo del desierto. Él había sido entrenado quizás como un buen general del ejército de Egipto. Había desarrollado resistencia corporal. Pero ¿sabía usted cuántas veces o cuánto tiempo un pastor de ovejas quizás pasaba con un rebaño de ovejas a la intemperie? A veces hasta meses, para que este rebaño comiera bueno y produciera, porque de eso se trata. Él tenía que adentrarse a otros territorios, exponerse en peligro de su propia vida para proteger ese rebaño, para que estas ovejas produciesen. Y la heredad que había recibido de su suegro, prosperarla. Dependía de él si hacía su trabajo, si hacía su labor con fidelidad, integridad y responsabilidad. Que quizás siendo príncipe lo tenía todo en bandeja de plata y tenía un séquito de servidores y daba por sentado lo que es el servicio. I'm digging deep here. Luego el Padre se le revela en una zarza ardiendo, pero fíjate la connotación que yo encontré acerca de la palabra zarza. Porque, y una pregunta que les quiero hacer a ustedes, pareciera extraño, pero cuando Moisés vio esto, él no se sorprendió, ni tuvo miedo. Si usted hoy en día ve una zarza ardiendo que no se consume, ¿cuál sería su reacción? Algo negativo primero. Lo primero que va a salir de nuestra boca, ¿cuál es? Señor, reprende el diablo. Es cierto. Pero esa va a ser nuestra reacción primero. ¿Por qué? Porque no estamos expuestos a sucesos sobrenaturales como quizás ellos estuvieron expuestos. La sobrenaturalidad de Dios muchas veces puede causar en nosotros miedo. Pero es en la sobrenaturalidad de Dios que Él se mueve donde no hay tiempo y espacio, el Rey soberano del universo, para hacer la voluntad en la vida de un ser humano. Y más aquel que ama, le ama y cumple con sus mandamientos. Y esto, usted sabe que cuando nosotros, lo digo yo, porque cuando nosotros estábamos en el sistema tradicional, estábamos siempre expuestos a mensajes, lo sobrenatural de Dios. ¿Verdad que sí? Come on, people. I'm being real here. Ustedes me conocen. Y entonces todo este sensacionalismo y misticismo. Y como mi esposo era uno de ellos que gritaba, ¡fuego! A veces se le sale lo de evangelista. Y yo tengo que decirle, mi amor, por favor, back to earth, back to earth. Pero es cierto, hermano, nosotros no estamos
Ahora que estamos caminando en la Torah y entendemos lo que es la sobrenaturalidad de Dios, como que hay un respeto, hay una reverencia. Y como que hay como un temor reverente a que cuando suceda un suceso sobrenatural en medio nuestro, ¿usted se imagina nuestra reacción? El Rey de Reyes está operando en medio de su pueblo, en Israel y la dispersión. ¡Wow! Todavía Dios hace sanidades y hace milagros, actos sobrenaturales. Y eso nos debe impulsar a nosotros a decir, Adonai, Juha, Elohim, solo tú, oh Yahweh, eres Dios. Así que Moisés no tuvo miedo, y como que me desvié del tema, ya estoy terminando. Dice la zarza, una planta de espinas. La raíz de la palabra zarza es senech, que significa pinchar. Una zarza, un arbusto, significa espinas. Esta zarza tenía espinas. Esto nos hace recordar cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, que en una zarza de espinas, el ángel de la presencia del Eterno detén a Abraham y provee el animal para el sacrificio. Pero también nos hace recordar a Yeshua. ¿Cómo fue que una corona de espinas fue puesta en su cabeza para identificarlo como un título tan denigrante y torturarlo de una forma tan vergonzosa? Eso Yeshua lo hizo para cumplir el plan del Eterno, para que Israel pudiese volver a casa. Let me repeat that. Yo quiero que tú te lo lleves bien adentro. Nuestro Mesías sufrió una tortura tan vergonzosa como lo que los romanos lo hicieron, el juego de los reyes. The King's Game. Ellos cogían a un prisionero que sabían que su sentencia era de muerte y cogían y lo coronaban como rey. Después, of course, de haberlo torturado. Tenían juegos, tenían en el piso donde este acusado era exhibido y avergonzado, y tiraban dardos. ¿Quién se iba a repartir? Dardos. Dardos, los dice. Eso mismo. Los topitos. Para repartirse, ¿quién iba a quedarse con las pocas pertenencias de ese acusado? Y Yeshua tuvo que atravesar the King's Game para darnos acceso a su reino, para darnos nueva identidad. Voy a brincar porque se me está acabando el tiempo, me quedan 5 minutos. La relación de la zarza ardiendo está relacionado con la presencia divina y el Mishkan que iba a ser erigido en un futuro, el templo. Moisés puso excusas. Él le dijo a Dios, ¿quién soy? Crisis de identidad, ¿cómo él se veía? Él le dijo a Dios, yo lo intenté. O sea, cuando Dios te llama y te encara, él, en otras palabras, le dijo a Dios, yo tomé la justicia en mis manos y guess what, no me funcionó. Y le dijo al Eterno, no tengo palabras para hablar. Estaba lleno de inseguridad y duda. ¿Quién soy? Yo te llevé a través de toda la parashá, la gran mayoría de ella, para que tú te
contestes la pregunta, ¿quién eres? ¿Qué dice la Escritura? Dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahorita estábamos cantando, el Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para salvar. Aquí está el Señor. Estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo. Eso es lo que tú y yo somos. ¿Cómo nos ve el Eterno? Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está unido con el Mesías, creación renovada es. Lo viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido, es fresco y nuevo. Ay, 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 no me quieren salir los versículos bíblicos. Right here. ¿Qué dice la Escritura acerca de mí como una creación renovada en Yeshua? ¿Quién soy? Primera de Juan 2:1. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Soy perdonado en el Mesías y soy aceptado en el reino de Dios. Juan 1:12. Soy llamado un hijo de Dios. Juan 15:15. Soy amigo del Mesías. Romanos 5:1. Soy justificado delante de Dios. Efesios 1:5. Fui adoptado por Dios. Colosenses 1:4. Soy redimido y justificado. Colosenses 2:10. Estoy seguro en el Mesías. Romanos 8:1 y 2. Soy libre de condenación. Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien en mi vida. Romanos 8:35 al 39. Nada me separará del amor de Dios. Primera de Juan 5:18. He nacido de nuevo en la familia de Dios y en mi obediencia a Él, el adversario no puede tocarme. Juan capítulo 15. Soy una rama de la vid verdadera. Efesios 2:10. Soy una obra de Dios. Por lo cual no perdemos valor. Aunque nuestro ser exterior va en camino al deterioro, nuestro ser interior será renovado diariamente. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Yo espero que este estudio le haya sido de bendición, que haya aprendido algo nuevo y que a través de la parashá podamos nosotros identificarnos en qué lugar estamos en nuestro caminar. Oramos para que el Padre nos ayude. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito eres, Adonai, Rey del universo, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y único verdadero, el Dios de Israel. Te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias, Padre, porque tú nos has hablado y nos has recordado, mi Rey, quiénes somos en ti. Mi Señor, te rogamos por cada uno de nosotros, Señor, por el Israel, aquí en Casa de Israel Yará, por aquellos que están conectados juntamente con nosotros el día de hoy en este Shabbat, que estuvieron, Señor, al alcance de mi voz para escuchar este mensaje. Que de igual forma, mi Rey, tú continúes ministrando y hagas eco en nuestro espíritu, en nuestro interior, que despiertes nuestra persona, nuestro carácter en ti. Que la luz, la chispa divina que has depositado en cada uno de nosotros pueda brillar con tu brillo. Que tengamos, Señor, firme nuestra identidad en el Mesías, Señor. Y que cada día nosotros podamos tener nuestro caminar, Señor, de una forma que te agrade a ti. Que nos ayudes a protegernos, Señor, de aquellas áreas que quizás están tan remotas de nuestro alcance, pero no están escondidas a tu vista. Que las traigas, Señor, a nuestra memoria, para que podamos nosotros, Señor, erigir muros y antemuros
y no permitir que la influencia del enemigo, Señor, desfragmente nuestra identidad, Señor, nuestro nombre, nuestro rol, nuestra función, Señor amado, en Israel. Que tu palabra, que es viva y eficaz, que es como una espada que penetra en lo interior, en lo más recóndito de nosotros, recuerde, Señor amado, que tú nos has llamado con el propósito de ser la semilla y descendencia escogida por ti de Abraham para llevar, Señor, la salvación que es Yeshua a las naciones. Te agradecemos, mi Rey, por tanto amor, por tus promesas. Te agradecemos, Señor, porque vez tras vez tú nos hablas y nos haces recordar que tú estás con nosotros. Que en toda adversidad, que aunque haya enfermedad, que aunque venga la muerte y se lleve a alguien de nosotros, Señor, podamos, Señor, alabarte aún en medio de la más penumbre circunstancia. Que nuestra fe sea ejercitada de una manera que sea glorificada, Señor, a los que nos ven, Padre, y puedan reconocer que en ti, Señor, somos luminarias en este mundo. Ayúdanos a forjar esta mentalidad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser pacientes con los nuevos, Padre. A llevarlos a pastos frescos, a proveerles aguas de vida, Señor, a estructurarlos, a ser pacientes, a escucharles, Señor, y ayudarles a madurar y a crecer en el conocimiento de tu palabra, a cumplir con nuestro rol en tu reino, Señor, de ser tus manos, tus pies, tus brazos, tu voz, tus ojos, tus oídos, y movernos, Señor, en Ejá. Trae bendición, sabiduría, revelación, entendimiento de tu palabra a cada uno de los que me escuchan, Señor, inclusive a mí. Nos quitamos, Señor, para que vayas tú fluyendo a través de nosotros. Continúe estructurándonos para ser árboles de vida y hacer obras de justicia y rectitud con manos santas, con manos limpias y corazones puros. Y que cuando nuestras fuerzas vayan disminuyendo, podamos mirar a lo alto y clamar: de ti viene mi socorro, Adonai. Y proclamar tu soberanía, mi Rey. A continuar creyendo, confiando, aunque no veamos resultados. Ayúdanos, Señor, a llegar a esa medida. Y perfecciona la obra en nosotros, como lo hiciste con tu siervo Moisés. La gloria es tuya, mi Rey. Y continúa en esta semana obrando en el interior de los que estamos enfermos, de los que estamos tristes. Continúa trayendo sanidad. Continúa trayendo consuelo. Que tu espíritu nos abrace, nos haga sentir tu presencia. Cuando nos sintamos, Señor, que estamos solos, ayúdanos, Padre, a superar áreas que todavía están débiles, que están sangrando, mi Dios, para poder ser, Señor, aquel instrumento en tus manos digno de ser llenado por ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Y bendice, Señor, el resto de este día. Que estas palabras y esta enseñanza, Señor, no la olvidemos, sino que la pongamos por obra hasta que venga tu Hijo Yeshua. Bendito eres tú, Adonai, y bendita es tu palabra y tu reino por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, de eternidad hasta eternidad. Amén.
que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. ¿Qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me da la bonanza? No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. A los que nos ven por Techúa, oramos que esta palabra se vaya con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros por el resto de esta semana. Que volvamos a la identidad que hemos adquirido a través de Yeshua el Mesías. Que de la misma forma que Moisés, en diferentes ocasiones, diferentes situaciones, enfrentando diferentes escenarios, volvió a de donde él originalmente era. Recuperó su identidad. Y por causa de su obediencia, llevó a un pueblo a la libertad. Pero también por un acto de rapidez, él fue privado de entrar a la tierra prometida. Que sea pronto y sea nuestros días, que recuperemos nuestra identidad, porque el día que se abran los cielos y vuelva Yeshua, si no nos reconocemos como su pueblo, no le vamos a reconocer. Que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob les guarde y les bendiga. Que tengan una semana fructífera. Saquen el tiempo de meditar sobre esta palabra y oren con toda la intención, con Kavaná, de que el Padre devuelva y restaure la identidad que en el camino hemos perdido. Shavua Tov. Hasta la próxima semana.